Esos son dos bocas que no podemos alimentar, que se la lleven a la inclusa. Lo escuché desde el otro lado de la puerta del salón parroquial, con el ataúd de mis padres todavía abierto a 4 metros de donde yo estaba sentada. Tenía 10 años. Mi vestido negro me quedaba grande porque era prestado, y olía a naftalina y a la lavanda artificial de alguien que no conocía. El puerto de Calahonda ese día estaba quieto, como si el mar también supiera guardar silencio cuando conviene, y el olor a salitre y a redes mojadas entraba por las grietas de la madera vieja de la iglesia. 3 días antes, la barca de mis padres había naufragado en la tormenta del estrecho. Los encontraron a los dos juntos, agarrados el uno al otro, como si ninguno hubiera querido soltar al otro ni al final. Me lo contó el patrón del puerto con la gorra entre las manos y los ojos rojos. Yo no lloré entonces. No sé por qué. A veces el dolor es tan grande que no cabe por los ojos. Detrás de esa puerta, la voz de mi tía Remedios seguía hablando. La reconocía perfectamente. Era una voz fina, siempre demasiado alta, de las que llenan una habitación aunque no tengan nada importante que decir. La niña es un problema, decía. Nosotros tenemos nuestra vida hecha. Además, la barca está destrozada, la casa tiene hipoteca, no hay nada que repartir. Lo mejor para todos es que el Estado se haga cargo. Hubo un murmullo de aprobación, nadie levantó la voz, nadie dijo mi nombre. Entonces escuché algo que no esperaba, un silencio distinto, más pesado, antes de que una voz grave y muy lenta cortara el aire. Yo me quedo con la niña. No era una pregunta, era una declaración, como clavar un cuchillo en una mesa. Mi tía Remedios tardó 3 segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz sonaba a asco. Tú. Por favor, Blas, eres un presidiario, ¿qué le vas a dar tú a una criatura? Pelos en el suelo y el olor a tabaco barato de tu barbería de mala muerte. No hubo respuesta, solo el sonido de una silla arrastrándose, unos pasos lentos y deliberados, y la puerta del salón abriéndose de golpe. En el umbral apareció un hombre al que yo había visto pocas veces. Era muy alto, de espaldas enormes que parecían no caber bien por las puertas. Llevaba una camisa de cuadros mal planchada, y las manos le colgaban a los lados como dos cosas pesadas. En el cuello asomaba el borde de un tatuaje antiguo, una rosa negra con espinas. Tenía el pelo muy corto, casi rapado, y la cara marcada por una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha de arriba a abajo, recuerdo de algo que nadie en el pueblo quería contar en voz alta. Era el primo segundo de mi madre. Habían crecido juntos en el barrio de pescadores, pero sus caminos se habían separado hacía muchos años, cuando él entró en la cárcel acusado de algo que, según mi madre, jamás había hecho. Cumplió 8 años. Cuando salió, abrió una barbería pequeña en la calle más estrecha del Puerto Viejo, y no volvió a hablar con nadie de la familia. Me miró. Yo lo miré. Sus ojos eran oscuros y cansados, del color del mar antes de una tormenta, pero en ellos no había ningún peligro. Solo una especie de decisión tomada desde muy adentro. «Vente», me dijo simplemente. Me levanté, cogí mi mochila, que era lo único que tenía conmigo, y lo seguí sin decir nada. Detrás de mí, la voz de mi tía Remedios nos persiguió por el pasillo. Esto no va a quedar así. Hablaremos con un juez. Blas no se volvió. Siguió andando. El juicio tardó 4 meses. Mi tía Remedios contrató un abogado y presentó un recurso argumentando que un hombre con antecedentes penales no podía ejercer de tutor. El juez le dio la razón en primera instancia. Fui ingresada en el centro de acogida de menores de la provincia durante el tiempo que duró la apelación. El centro olía a lejía y a comida recalentada. Las camas eran de hierro y el techo de mi habitación tenía una mancha de humedad con forma de mapa de un país que no existía. Por las noches se oían llantos que nadie atendía. Pero cada jueves por la tarde, a las 5 en punto, Blas aparecía en la sala de visitas. Siempre llegaba con una bolsa de papel de la panadería del puerto, con churros o con un trozo de coca de naranja envuelto en papel de aluminio. Se sentaba frente a mí con esas manos enormes apoyadas en la mesa y me miraba comer. No hablaba mucho, a veces me preguntaba por los estudios. A veces me contaba algo del barrio, que si la farola de la esquina seguía rota, que si el gato del mercado había tenido crías. Cosas pequeñas, cosas de quien quiere hacerte saber que el mundo de fuera sigue ahí esperándote.
Un día, cuando el juicio de apelación llevaba 3 meses sin resolverse, pedí papel y bolígrafo a la monitora del centro y escribí una carta al juzgado. No tenía vocabulario legal, escribí lo que sabía. Señor juez, mi tía Remedios no ha venido a verme ni una sola vez desde que mis padres murieron. Blas viene cada semana, trae comida, me pregunta si estoy bien. No sé lo que hizo antes de que yo naciera, pero sé lo que hace ahora. Por favor, déjeme ir con él. La monitora me ayudó a meterla en un sobre y enviarla. 3 semanas después, el juez de apelación revocó la decisión anterior y me concedió tutela provisional con Blas mientras se resolvía el procedimiento completo. La barbería estaba en un callejón que olía a salitre y a aceite de motor de los barcos. Era un local pequeño, con 3 sillas de tijera alineadas frente a un espejo largo y ligeramente torcido. Encima del espejo había una foto en blanco y negro de un hombre que cortaba el pelo a otro, muy seria, como las fotos antiguas de los bares. En el suelo siempre había pelo, en la mesita del rincón siempre había un cenicero limpio aunque Blas ya no fumaba. Vivíamos en el piso de encima. 2 habitaciones, una cocina con una ventana que daba al callejón y un baño donde el agua caliente tardaba 10 minutos en llegar. Blas me había preparado una cama con una colchoneta nueva sobre un somier que había comprado de segunda mano en el rastro. Encima había puesto una manta de cuadros azules, todavía doblada, con la etiqueta del precio sin quitar. No dijo nada. Solo señaló la habitación y luego la cocina, como enseñándome los límites del terreno. «Aquí es tu casa», dijo. «Lo que hay, se comparte. Lo que falta, se busca». La vida era austera y ordenada como él. Se levantaba a las 6 de la mañana, preparaba café y tostadas, abría la barbería a las 8 y la cerraba a las 8 de la tarde. Los domingos no había clientes, así que bajaba al puerto, compraba pescado fresco al precio del cierre del mercado y hacía un guiso que olía a toda la escalera. Era el único día de la semana que parecía relajarse un poco. Pero el mundo no nos perdonaba nuestra nueva familia. En el colegio, los rumores sobre Blas circulaban entre los niños como una enfermedad. El carcelero, le llamaban algunos, el asesino de la calle corta. Yo intentaba ignorarlo, pero un día en el recreo, una niña del curso de arriba me dijo en voz muy alta, delante de todo el patio, que su madre había dicho que vivir con un presidiario era lo mismo que vivir con un animal. No lo pensé, le tiré la mochila a la cabeza. Blas tuvo que cerrar la barbería a mediodía para ir al colegio. El director le explicó lo que había pasado con cara de no saber muy bien cómo mirarle. Blas escuchó todo en silencio, asintió y pidió disculpas con una voz tan tranquila que el director no supo qué más decir. Me llevaron a casa con 3 días de suspensión. Durante el camino, Blas no dijo nada. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, mirando el suelo de adoquines mojados del callejón. Yo esperaba un sermón. Esperaba enfado. Al día siguiente me levantó a las 6 con él, me puso delante una escoba y me señaló la barbería. «Barre», dijo, desde el fondo hasta la puerta, cada pelo, cada mota de polvo. Barré 3 días seguidos, antes del colegio y al volver. El 4.º día, cuando terminé, Blas me miró desde su silla y dejó las tijeras sobre el mármol del mueble. «La rabia es fácil», dijo, «cualquiera la tiene. Pero la rabia te pone donde ellos quieren, no donde tú decides. Tú no eres lo que dicen de ti, eres lo que construyes con las manos y con la cabeza. ¿Entendido?» «Entendido», dije. Blas cogió las tijeras otra vez, siguió trabajando. Aquellas tijeras. Las recuerdo perfectamente. Eran viejas, de acero oscuro, con los mangos desgastados por años de uso. Las había heredado del peluquero al que le había comprado el negocio, un hombre muy mayor que se retiró al pueblo del interior. Blas las afilaba él mismo, con una piedra pequeña que guardaba en el cajón de arriba del mueble. Cada noche, antes de cerrar, las limpiaba con un trapo y las dejaba sobre el mármol, paralelas, como si fueran lo más valioso que tenía. Que quizás lo eran. El invierno de aquel año trajo una tramontana que duró 2 semanas seguidas y que hizo que el mar estuviera cerrado para la pesca. Los marineros del puerto se quedaron en tierra, y con ellos se quedaron sus euros. La barbería vivía de esos hombres. Durante esas 2 semanas, los ingresos cayeron a casi nada. Blas no me dijo nada. Seguía preparando el desayuno cada mañana y dejando el plato lleno delante de mí.
pero yo empecé a fijarme en que él comía cada vez menos. Decía que no tenía hambre, decía que el café le llenaba. Yo tenía 10 años, y sabía perfectamente que eso era mentira, pero no sabía cómo decírselo sin hacerle daño en el orgullo. Una tarde de ese mismo invierno, estaba yo haciendo los deberes en la cocina cuando escuché un golpe seco, muy raro, que venía de la barbería de abajo, luego silencio. Luego un sonido que nunca había escuchado antes, algo entre un lamento y una respiración contenida, el sonido de alguien que tiene mucho dolor y decide no gritar. Bajé corriendo las escaleras. Blas estaba en el suelo, de rodillas, con la mano derecha apretada contra el pecho. El estante de los productos había cedido, uno de esos estantes viejos sujetos con tornillos oxidados, y al caer había arrastrado con él una caja de metal pesada que usaba para guardar las herramientas de afilar. Le había golpeado directamente en la mano y en la muñeca. Sobre el suelo de la barbería, entre los pelos y el polvo, había 3 dientes de la mano derecha de Blas, 3 dientes del guante de trabajo que llevaba puesto para no eran dientes del guante. Tardé un segundo en entender lo que estaba viendo. Blas levantó la vista hacia mí. Su cara estaba completamente blanca, sudaba aunque hacía frío. «Llama al médico», dijo con una calma que me aterró más que cualquier grito. Llamé. El médico tardó 20 minutos que a mí me parecieron 20 horas. Estuve todo el tiempo arrodillada en el suelo junto a Blas, apretando con las 2 manos un trapo limpio contra su mano, como él me dijo que hiciera. Notaba su sangre caliente entre mis dedos. No aparté las manos ni un segundo. Perdió los 3 dedos centrales de la mano derecha. El médico dijo que el golpe había sido demasiado violento y que la circulación estaba comprometida desde el impacto. Le operaron en el hospital de la capital. Estuvo ingresado una semana. Cuando volvió, tenía la mano envuelta en vendajes blancos enormes. En las semanas siguientes, los vendajes fueron reduciéndose hasta revelar lo que quedaba: una mano con el pulgar, el meñique y el anular, con los muñones cicatrizados y la piel tirante y brillante de las quemaduras de la operación. Le hicieron una funda de cuero blando para proteger los muñones, negra, que se abrochaba con un botón en la muñeca. El problema no era solo el dolor, aunque el dolor era mucho y él no lo decía. El problema era que Blas era peluquero. Y cortar el pelo con una mano derecha de 3 dedos no es lo mismo que cortarlo con 5. Tardó semanas en poder volver a sujetar las tijeras con esa mano. Al principio se le caían. Intentaba abrir y cerrar los dedos y el movimiento era lento, torpe, impreciso. Se sentaba en su propia silla de barbero después de cerrar, con las tijeras en la mano derecha y un trozo de tela en el que practicaba, cortando hebras, intentando recuperar el pulso. A veces las tijeras caían al suelo. Blas se quedaba mirándolas durante un momento y luego se agachaba a recogerlas y volvía a intentarlo. No decía nada, no pedía ayuda, solo insistía. Yo lo veía desde la puerta de la escalera sin que él me viera. Una noche que no podía dormir me asomé a la ventana de mi habitación y vi luz en la barbería. Bajé descalza por la escalera. Blas estaba de espaldas a mí, sentado en su silla, con las tijeras en la mano derecha. Las abría y las cerraba muy despacio, centímetro a centímetro. Su reflejo en el espejo tenía una expresión que no le había visto nunca, algo que estaba entre la concentración más absoluta y una tristeza que no cabe en las palabras. Subí sin que me oyera, me metí en la cama, y con la cara contra la almohada, en silencio para no despertar a nadie, hice una promesa que tardé 20 años en cumplir. Aquella primavera, llamó el abogado que llevaba el procedimiento de tutela definitiva. La buena noticia era que todo apuntaba a una resolución favorable. La mala era que mi tía Remedios había contratado a un nuevo abogado y había presentado una demanda civil reclamando la titularidad del barco de mis padres, que estaba asegurado, y del piso donde habían vivido, que llevaba años pagado. Blas me lo explicó en la cocina, con el café entre las manos y la mirada en la ventana. ¿Lo tenían a su nombre?, le pregunté. Sí, dijo. Pero hay documentos raros. El abogado dice que alguien movió papeles después del accidente. Yo tenía 11 años. No sabía nada de derecho, ni de notarías, ni de herencias. Pero supe en ese momento, con una certeza fría y absoluta, que mi tía Remedios nos había robado, y que algún día yo iba a demostrarlo. Los años en Calahonda pasaron con la cadencia lenta del mar. Blas aprendió a cortar el pelo con 3 dedos.
No era igual que antes, me dijo una vez, pero tampoco era peor, era diferente, y lo diferente también tiene su oficio. Sus clientes más antiguos no se fueron. Algunos nuevos vinieron precisamente porque habían oído la historia de la mano y querían ver cómo lo hacía. Blas los recibía igual que a todos, con su silencio eficiente y sus tijeras viejas de acero oscuro. Yo crecí en esa barbería, hice los deberes en la mesita del rincón durante años. Aprendí a barrer en diagonal para que no quedaran pelos en las esquinas. Aprendí que los hombres del puerto hablan de verdad solo cuando alguien les está cortando el pelo, porque entonces están quietos y no tienen a dónde escapar. Aprendí que Blas nunca cobraba de más a los que andaban mal de dinero y siempre cobraba lo justo a los que andaban bien, que es la única forma de aritmética que tiene sentido. A los 16 años, cogí de la estantería de la biblioteca del instituto un libro de derecho procesal que alguien había donado y que llevaba años sin que nadie lo tocara. Lo leí entero 2 veces. Estaba subrayado con tinta azul por alguien que había estudiado antes que yo, y en los márgenes había notas a mano que a veces entendía y a veces no. Pero había una frase en la primera página, escrita a lápiz con letra pequeña y apretada, que decía: «La ley no perdona, pero sí distingue». La guardé. Me fui a la capital a estudiar Derecho con una beca que tuve que pedir 3 veces porque las 2 primeras me la denegaron. El piso que compartí los primeros 2 años era tan pequeño que la cama tocaba la pared por los 4 lados. Estudiaba en la biblioteca de la facultad hasta que la cerraban. Comía bocadillos de mortadela y fruta del mercado de abastos del jueves, que era cuando la dejaban más barata. Cada vez que dudaba de si seguir o dejarlo, me acordaba de Blas en esa silla, abriendo y cerrando las tijeras con 3 dedos en el silencio de la madrugada. Me licencié con matrícula de honor. Hice las oposiciones a la carrera fiscal al primer intento. Pero en ningún momento me olvidé de lo que había escuchado a través de esa puerta el día que enterraron a mis padres. Tardé 4 años en construir el expediente. Lo hice con la misma metodología con la que Blas afilaba sus tijeras, despacio, con precisión, sin prisa y sin pausa. Empecé por los registros del notario que había tramitado los documentos del seguro del barco. Encontré que la firma de mi padre en el contrato de cesión estaba fechada 2 semanas después de su muerte. Era un error pequeño, de los que la gente comete cuando tiene prisa y se siente segura, un error que un ojo no entrenado habría pasado por alto y que yo no pasé. Continué con el registro de la propiedad. El piso donde habían vivido mis padres fue transferido a nombre de mi tía Remedios mediante un supuesto contrato de compraventa firmado el mes después del accidente por un precio que era exactamente la mitad del valor de mercado de ese año. No había ninguna transferencia bancaria que correspondiera a ese pago. Nada, ni un recibo, ni un extracto, ni un movimiento. Seguí tirando del hilo. El dinero del seguro del barco, que ascendía a 42.000 euros, había sido cobrado por mi tía Remedios en calidad de tutora legal provisional en los días en que yo estaba en el centro de acogida y el procedimiento de tutela definitiva todavía no había sido resuelto. No había ningún justificante de que ese dinero hubiera sido ingresado en ninguna cuenta a mi nombre ni gestionado en mi beneficio. Había sido transferido a una cuenta personal de mi tía Remedios 3 días después de cobrarse. Cuando completé el expediente, tenía 280 páginas. Viajé a Calajonda un sábado de octubre. Hacía viento del norte y el mar estaba agitado, con esa espuma blanca en las crestas de las olas que significa que la tormenta anda cerca, pero todavía no ha llegado. Blas tenía la barbería abierta. Había un cliente en la silla y otros 2 esperando. Me quedé de pie en la puerta hasta que terminó con el cliente. Cuando los 2 que esperaban salieron a fumar, cerré la puerta con el pestillo y le mostré los documentos sobre el mueble de mármol, entre las tijeras y los botes de colonia. Blas los miró durante un buen rato. Luego me miró a mí. ¿Puedes ganar?, preguntó. Tengo todas las pruebas, le dije. Falsificación de documentos, apropiación indebida, fraude en el cobro del seguro. Voy a presentar denuncia penal y demanda civil simultáneamente. Blas apoyó la mano de los 3 dedos sobre el mármol, muy despacio, miró las tijeras viejas. ¿Y qué quieres de mí? Que vengas al juicio, le dije. Nada más. Asintió una sola vez, cogió las tijeras, fue a abrir la puerta.
Que no te pudra el odio por dentro, murmuró sin volverse. La vista oral se celebró un martes de febrero, en la audiencia provincial. Mi tía Remedios llegó con su marido y con un abogado de uno de esos despachos de la avenida principal que tienen el nombre en bronce en la puerta. Los tres iban de oscuro. Mi tía llevaba un collar de perlas que yo no le había visto nunca. Yo llegué sola, con una cartera de documentos bajo el brazo. En el pasillo, antes de entrar, mi tía Remedios se puso a mi lado. Seguía siendo la misma voz fina, siempre un poco por encima. Esto es una pérdida de tiempo para todos, me dijo. Firmaste una renuncia de herencia a los 16 años. Tu propio abogado de entonces lo certificó. La miré. Era verdad que había firmado un documento a los 16 años. Me lo habían presentado en un despacho al que fui sola, porque Blas no sabía que tenía cita y nadie me dijo que tenía derecho a consultar con alguien antes. Me dijeron que era un trámite obligatorio para cerrar el expediente de menores. Lo que mi tía Remedios no sabía era que ese documento tenía un vicio de nulidad que yo había identificado en mi segundo año de carrera, en una clase de Derecho Civil a las 9 de la mañana, con el sol entrando por las ventanas de la facultad y el profesor hablando de los requisitos de validez del consentimiento en los contratos. Una menor de edad sin representante legal presente no puede prestar consentimiento válido en actos de disposición patrimonial. Ese documento no valía nada. No le respondí. Empujé la puerta de la sala y entré. Cuando el magistrado me dio la palabra, me puse en pie. Mis manos, que de pequeña se habían llenado de ampollas barriendo el suelo de la barbería, extendieron los documentos con una precisión que no tenía nada de improvisto. Señoría, dije, voy a presentar 3 bloques de prueba. El primero es un informe pericial caligráfico encargado al Laboratorio Central de la Policía Científica. La firma del contrato de cesión del seguro del barco atribuida a mi padre está fechada con posterioridad a su fallecimiento y no corresponde a su grafía, según el análisis de 5 documentos auténticos cotejados. Es una falsificación. El informe está en el folio 72 del expediente. El abogado de mi tía Remedios se revolvió en su silla. Tomó notas muy rápido. El segundo bloque, continué, es una auditoría bancaria solicitada por vía judicial. El supuesto precio de compraventa del inmueble de mis padres nunca fue abonado. No existe ningún movimiento bancario que acredite el pago de cantidad alguna. La demandada se adjudicó la propiedad sin contraprestación. Folio 104 a 151. Miré hacia el fondo de la sala. Blas estaba sentado en la última fila. Llevaba una camisa blanca abrochada hasta el cuello, la única que le había visto ponerse solo en los días importantes. Tenía la mano de los 3 dedos apoyada sobre la rodilla. El tercer bloque, dije, y aquí hice una pausa breve, es el extracto de la cuenta corriente de la demandada en los 30 días posteriores al cobro del seguro del barco de mis padres. 42.000 euros ingresados en concepto de tutela provisional, 42.000 euros transferidos a una cuenta personal en 3 movimientos en los 3 días siguientes. Ni un solo euro fue destinado al menor tutelado, es decir, a mí. Durante ese tiempo, yo estaba en un centro de acogida sin ropa de invierno suficiente, folios 200 a 220. La sala guardó silencio. El abogado de mi tía Remedios pidió la palabra e intentó argumentar que el documento de renuncia de herencia era válido. Respondí con los 3 requisitos de validez del consentimiento, con el número de sentencia del Tribunal Supremo que los establece y con la edad que yo tenía cuando lo firmé. El magistrado le pidió que pasara al siguiente argumento. No había siguiente argumento. Mi tía Remedios, desde su silla, me miraba con una expresión que yo no había visto nunca en su cara. No era rabia, era algo más parecido al miedo. El fallo llegó 6 semanas después. Condena penal por falsedad documental y apropiación indebida. Restitución del valor actualizado del inmueble y del importe del seguro más intereses. Apertura de un procedimiento disciplinario contra el notario que había intervenido en los contratos fraudulentos. Estaba en mi despacho cuando llegó la notificación por correo electrónico. La leí 2 veces, luego la cerré, apagué el ordenador y me quedé un momento en silencio, mirando la ventana. Llamé a Blas. «Hemos ganado», le dije. Hubo una pausa. Al fondo escuché el sonido de las tijeras, el chasquido metálico y rítmico que había escuchado miles de veces desde pequeña. «¿Estás bien?», preguntó.
Sí, dije. Otra pausa. Baja cuando puedas, dijo. Que el guiso se va a pasar. Volví a Calajonda ese fin de semana. Blas tenía la barbería cerrada y había subido al piso una olla de guiso de pescado que olía a toda la escalera. Mateo, el hijo de 16 años de su vecino, que a veces le ayudaba a barrer a cambio de un par de euros para el cine, estaba sentado en la cocina mirando el móvil. Blas le hizo un gesto y el chico se fue. Nos sentamos a la mesa de la cocina, con los platos delante y la ventana entreabierta por la que entraba el viento del mar. Le conté todo, los 4 años de trabajo, los documentos, la vista oral, el fallo. Blas escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, miró la olla de guiso durante un momento. ¿Y ahora qué?, dijo. Eso mismo quería hablar contigo, le dije. La indemnización, sumadas la restitución del inmueble y el importe del seguro con los intereses de 20 años, ascendía a más dinero del que yo había podido imaginar cuando empecé el expediente. Era una cantidad que no cabía bien en la realidad cotidiana de la calle corta, con su barbería pequeña y su guiso de pescado del fin de semana. Hay un chico, le dije, 19 años, salió del centro de acogida de la provincia hace 3 meses al cumplir la mayoría de edad. Duerme en el albergue municipal, no tiene trabajo ni familia ni a nadie. El trabajador social que lleva su caso me lo contó la semana pasada. Blas no dijo nada. Hay muchos como él, continué, en esta provincia, en la de al lado, chicos que salen del sistema sin nada y sin nadie, y el primer invierno en la calle es el que decide si se pierden o no. Me acordé de la sala parroquial, del olor a naftalina y lavanda artificial, de la voz de mi tía Remedios diciendo que se la lleven a la inclusa. Me acordé de las camas de hierro, del centro de acogida y del sonido de los llantos nocturnos que nadie atendía. Quiero comprar una casa grande cerca del puerto, le dije, con cocina comunitaria, habitaciones, un taller, un sitio donde los chavales que salen del sistema puedan tener un año de margen. Un año para encontrar trabajo, aprender un oficio, no quedarse en la calle el primer invierno. Blas me miraba con esa expresión que yo conocía bien, la de quien está calculando algo por dentro sin decirlo. ¿Y la barbería?, preguntó. En la planta baja, le dije, si quieres. Blas bajó la vista al plato. Tomó la cuchara con la mano de los 3 dedos, con esa precisión lenta y aprendida que le había costado 2 años recuperar. Removió el guiso despacio. ¿El nombre?, preguntó. Pensé en las tijeras viejas sobre el mármol. Pensé en la manta de cuadros azules con la etiqueta sin quitar. Pensé en los churros dentro de la bolsa de papel manchada de aceite. Pensé en cuántas veces un hombre que no tenía por qué había decidido quedarse. «Casa Blas», le dije. Él dejó de remover el guiso. Apoyó la cuchara en el borde del plato. Se quedó mirando la ventana durante un momento, con el mar al fondo, ese mar que se lleva a la gente y a veces también la trae de vuelta. Vi que le temblaba el labio inferior. «Come», murmuró, que se enfría. La obra tardó 9 meses. Encontramos una casa de 2 plantas y jardín a 200 metros del puerto, de esas casas de marineros que tienen las paredes gruesas y las ventanas pequeñas para aguantar el temporal. La reformamos de arriba a abajo. En la planta baja, instalamos la barbería, con 3 sillas nuevas, pero el mismo espejo largo y ligeramente torcido que Blas trajo del local de la calle corta. Encima del espejo pusimos la foto en blanco y negro del hombre cortando el pelo a otro, la que siempre había estado ahí. En la planta alta, 8 habitaciones con luz, una cocina de roble macizo con una mesa en el centro de patas iguales, una sala de estar con librería y un pequeño taller donde Blas dio clases de fontanería básica y de carpintería a los primeros chicos que llegaron. El día de la inauguración había sol de invierno, el sol blanco y frío que en Calahonda entra casi horizontal por las ventanas de la tarde. Colgamos el letrero sobre la puerta principal, forjado en hierro por un herrero del pueblo al que Blas le había cortado el pelo desde hacía 20 años y que se negó a cobrar. Ponía Casa Blas, con letras grandes y sencillas. Los primeros 7 chicos llegaron con mochilas pequeñas y caras de no saber muy bien a dónde miraban. El más joven tenía 16 años, el mayor 21. Blas los recibió en la puerta sin discurso, sin abrazos. Solo abrió la puerta del todo y dijo lo que me dijo a mí el primer día, hace 20 años. Aquí es vuestra casa. Lo que hay, se comparte. Lo que falta, se busca. Luego se metió en la cocina a terminar el guiso.
Yo me quedé en el jardín un momento, mirando la fachada blanca y el letrero de hierro. El mar estaba quieto esa tarde, uno de esos raros días de invierno en que parece que ha decidido descansar. Olía a salitre y a piedra mojada, igual que siempre, igual que el día en que lo encontré todo y el día en que lo perdí todo, que eran el mismo día y el mismo olor y el mismo puerto. Entré. Blas estaba de espaldas a mí, removiendo la olla. Sobre el mueble de la barbería, visibles desde la cocina a través de la puerta abierta, estaban las tijeras viejas de acero oscuro, con los mangos desgastados, paralelas sobre el mármol, limpias. Me acerqué a él, puse la mano sobre su espalda ancha. Gracias, le dije, por todo. Blas siguió removiendo la olla. No hay nada que agradecer, dijo. Sí lo hay, le dije. Tú lo sabes. Hubo un silencio largo. El guiso hervía despacio. Fuera, en la sala, se escuchaban voces de los chicos nuevos, el sonido de mochilas que se dejaban en el suelo y sillas que se arrastraban. Blas dejó el cucharón en el borde de la olla, se quedó quieto un momento, con la mano de los 3 dedos apoyada en el mármol de la cocina. ¿Sabes lo que me dijo tu madre la última vez que la vi?, preguntó, con esa voz grave que usaba solo cuando decía algo que le había costado muchos años. No, Die. Me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda, que acudiera a ella. Hizo una pausa, nunca lo hice, fui demasiado orgulloso. Se volvió hacia mí. Sus ojos oscuros, los ojos del color del mar antes de la tormenta, tenían una expresión que yo no le había visto nunca en 20 años. Yo sí lo hice, le dije, acudí a ti. Blas abrió la boca. La cerró, intentó decir algo que no pudo salir, bajó la cabeza. Y entonces le dije lo que llevaba 20 años sin poder decir, lo que me había callado durante todas las tardes de churros en el centro de acogida y todas las noches de guiso de pescado y todas las mañanas de tostadas con el mar al fondo de la ventana. Gracias, papá. Blas levantó la vista muy despacio. Sus ojos se abrieron, sorprendidos, como si esa palabra le hubiera llegado de un sitio que no esperaba. No dijo nada. No pudo. 2 lágrimas anchas y lentas le cayeron por las cicatrices de la mejilla. Se la secó con el dorso de la mano de los 3 dedos, ese dorso de piel oscura y cuero gastado que yo había visto en todos los momentos importantes de mi vida. «Anda ya», murmuró, con la voz rota y una sonrisa que le cerraba los ojos. Y se volvió a la olla, y siguió removiendo, y el guiso siguió hirviendo despacio, y fuera el mar de Calahonda estaba quieto y frío y lleno de sal, como siempre, como un testigo que nunca cuenta nada pero nunca se va. Ella recibió una manta de cuadros azules con la etiqueta sin quitar, y 20 años después abrió 8 habitaciones para otros. Eso es lo que hace el bien cuando es verdadero, no se guarda, se multiplica. Si alguien alguna vez te dio techo, tiempo o simplemente presencia cuando más lo necesitabas, la mejor forma de agradecerlo no es devolvérselo a esa persona, es pasárselo a la siguiente. Antes de despedirnos, queremos ser honestos contigo. Esta historia ha sido imaginada y escrita por inteligencia artificial, con el deseo de entretenerte y de recordarte, a través de ella, que hacer el bien es siempre una decisión que está al alcance de cualquiera.